Desde la ventana de su despacho en el rascacielos, la ciudad parecía un mar de luces lejanas, y en el silencio absoluto solo se oía el tic-tac de su reloj. El contrato por 32 millones está firmado. El dinero estará en sus cuentas en 24 horas. Felicidades a todos. La voz de Arthur era fría y cortaba el aire como un bisturí. Estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad que yacía a sus pies como una bestia sumisa. Acababa de cerrar el trato en el que había estado trabajando durante los últimos 6 meses. Había ganado, como siempre. No había terminado la conversación cuando otra línea se iluminó en su escritorio. Era una llamada desde Ginebra. El rostro de Arthur cambió imperceptiblemente. La seguridad de acero dio paso a una tensa expectación. «Doctor Martin, le escucho». Escuchó en silencio y apretó lentamente el puño. «¿No hay cambios? ¿Ninguno?» Su voz sonó metálica. «Escuche, ya hemos pagado casi $500,000 de euros. Usted habló de un avance, de estimulación, de una nueva técnica. ¿Y ahora me dice que es necesario seguir observando?» Se alejó de la ventana y se sentó en un sillón. El señor de la ciudad había desaparecido. Solo quedaba la desesperación. ¿El siguiente pago? ¿150,000? Sí, lo transferiré. Pero es el último tramo. Si no veo resultados, dejaremos de colaborar. El auricular golpeó con un ruido sordo contra la palanca. El silencio en el despacho se volvió ensordecedor. Arthur se quedó inmóvil, mirando al vacío, como si intentara encontrar en él una respuesta que no existía. Luego se levantó lentamente, y con un movimiento mecánico se ajustó la chaqueta, volviendo a ponerse la coraza del éxito. Su imperio, construido sobre cifras y control, podía esperar. Ahora necesitaba ir a casa, donde le esperaba la derrota más importante. En la enorme mesa del luminoso salón estaba sentado su hijo, Leo, de 7 años, removiendo en silencio con una cuchara las gachas ya frías. Arthur se sentó frente a él y volvió a reinar un silencio opresivo. «Leo», su voz ya no era autoritaria, sino cansada. «Tu desayuno». El niño no reaccionó. «Leo, ¿me oyes?», repitió Arthur con más dureza. «Come. Necesitas fuerzas». Pero Leo siguió dibujando círculos con la cuchara en su plato, separado de su padre por una pared de cristal invisible. Y Arthur, un hombre capaz de comprar cualquier cosa, se dio cuenta una vez más de que lo más importante en su vida no se podía comprar por ningún precio. La habitación que en la casa llamaban sala de juegos se parecía más a un laboratorio. Paredes blancas, orden estéril y costosos juguetes educativos colocados en estantes con precisión quirúrgica. Habían sido diseñados por los mejores especialistas, costaban una fortuna y nunca se habían utilizado realmente. A las 3 en punto de la tarde, entró en la habitación la señorita Henderson, especialista en desarrollo cognitivo. Era la 5ª o 6ª señorita en los últimos 2 años. Todas eran parecidas. Sonrisa profesional, voz alegre y mirada sin una pizca de calidez. «Bueno, campeón, ¿listo para nuestra clase?», trinó, mientras colocaba tarjetas de colores sobre la mesa de un blanco estéril. Leo estaba sentado en una silla pequeña y miraba una mota de polvo que bailaba en un rayo de sol. Estaba en su mundo, y la entrada a él estaba cerrada para la señorita Henderson. Arthur observaba la escena desde la puerta. No entró, como si temiera romper la pureza del experimento. Todos los días, a las 3 en punto, se convertía en espectador de este teatro del absurdo. «Leo, mira aquí. ¿Qué es esto?» «Es un cuadrado». «Di». «Cuadrado». La señorita Henderson hablaba en voz alta y clara, como si no se dirigiera a un niño, sino a un mecanismo defectuoso. Leo giró lentamente la cabeza, pero su mirada se deslizó más allá de la tarjeta,
más allá de la terapeuta, y se dirigió de nuevo a la ventana, donde un pájaro estaba posado en una rama. «Estamos tratando de establecer relaciones de causa y efecto, señor Harrison», dijo la señorita Henderson al ver a Arthur. «Esto requiere paciencia. El progreso no siempre es lineal». «Progreso», pensó Arthur con una sonrisa irónica. ¿A esto le llama progreso? Llevamos 6 meses estancados, por 10.000 al mes. Una hora después, el ritual había terminado. La señorita Henderson recogió sus impecables tarjetas. Hoy estaba un poco de mal humor, pero lo recuperaremos. Lo importante es el enfoque sistemático. Sí, por supuesto, respondió Arthur secamente, acompañándola hasta la puerta. Cuando ella se marchó, entró en la habitación y se sentó en cuclillas junto a su hijo. Leo seguía mirando por la ventana. Arthur cogió de la estantería una pirámide perfectamente construida. «Leo», comenzó y se calló. No sabía qué decir. Todas las palabras le parecían falsas y sin sentido. Simplemente se sentó en el suelo de esa habitación estéril, llena de dinero, y sintió como su alma se cubría de hielo. Al día siguiente llamaron de la agencia. La anterior asistente, sin aguantar ni un mes, había presentado su renuncia. «Hemos encontrado a su sustituta, señor Harrison», anunció alegremente una voz femenina al otro lado del teléfono. «Se llama Clara Madison. Tiene referencias impecables». «La anterior también tenía referencias impecables», replicó Arthur. «¿Entiende las particularidades del trabajo?» «Por supuesto. Estará con usted en una hora». Arthur estaba de pie en su enorme salón cuando sonó el timbre. En la puerta había una mujer de unos 35 años, con un vestido sencillo y el pelo recogido en un moño. No tenía nada de especial, salvo la mirada, tranquila y directa. «Señor Harrison, soy Clara». La acompañó al salón. Leo estaba sentado en la alfombra junto a la ventana, jugando con unos cubos de madera sin prestarles atención. «Sus responsabilidades son muy claras», comenzó Arthur sin preámbulos, con un tono de voz propio de una reunión de negocios. «Mantener el orden perfecto. Preparar la comida siguiendo estrictamente el menú del nutricionista. Y lo más importante, no debe interferir en las clases de Leo. Su horario está en esta tableta. Debe seguirlo al pie de la letra. ¿Todo claro?» Clara se quedó en silencio un segundo, con la mirada fija en la pequeña figura junto a la ventana. «Solo tengo una pregunta», dijo en voz baja. «Te escucho». «¿Qué le gusta a Leo?» Esta pregunta tomó a Arthur por sorpresa. Esperaba preguntas sobre el salario, el horario, las responsabilidades, pero no esto. Nadie le había preguntado nunca qué le gustaba a Leo. Todos preguntaban por su diagnóstico, su terapia, sus problemas. «¿A qué le gusta?», repitió Arthur, como si hubiera oído una palabra en un idioma desconocido. «Tiene clases de desarrollo. Las han seleccionado especialistas para...». No terminó. Clara, sin esperar una respuesta, se acercó a Leo. No le habló de inmediato. Simplemente se sentó a su lado en el suelo, al mismo nivel que él. «¿Me das un cubo?», preguntó suavemente. Leo se quedó quieto. Luego lentamente, muy lentamente, le tendió un cubo rojo. «Gracias», respondió Clara con la misma suavidad. «Aquí se puede construir toda una ciudad». Puso el cubo rojo sobre el azul. Leo la miró con los ojos muy abiertos. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a una sonrisa apareció en su rostro y le tendió otro cubo. Arthur estaba de pie en medio de su impecable salón y observaba en silencio la escena. Algo en su mundo calculado y estéril acababa de romperse. La primera mañana con Clara comenzó con la violación de todas las reglas imaginables. Arthur bajó a la cocina exactamente a las 7:30, esperando ver el desayuno servido según el protocolo. Gachas sin gluten para Leo, café solo para él. En cambio,
escuchó algo que no había escuchado en esa casa en muchos años: una risa suave. En el suelo, entre envases de plástico esparcidos, estaban sentados Clara y Leo. Estaban construyendo una torre absurda y torcida. Leo, que normalmente a esa hora estaba sentado a la mesa, con aire ausente, ahora intentaba con evidente entusiasmo colocar en la parte superior un pequeño envase de yogur. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Arthur sonó tan brusca que Leo se sobresaltó y dejó caer la pieza. Las risas se interrumpieron. Su desayuno está programado para las 7 en punto. ¿Por qué están en el suelo? Clara levantó la cabeza. Su rostro estaba completamente tranquilo, como si la presencia del enfadado dueño de la casa fuera lo más normal del mundo. Buenos días, señor Harrison. Leo no quería comer papilla hoy. Decidimos que primero había que alimentar a su dinosaurio. Y los dinosaurios solo viven en torres, señaló una pequeña figura verde que estaba al pie de su construcción. Arthur frunció el ceño, tratando de asimilar esa lógica absurda. El nutricionista no ha elaborado este menú para que lo ignoren. Está calculado en función de las calorías y las vitaminas. Por supuesto, asintió Clara con facilidad. Y en cuanto el dinosaurio desayune, Leo se comerá sus gachas. Estoy segura de que le entrará el apetito. Los juegos del hambre hacen que todo el mundo sea más complaciente, incluso los niños de 7 años. Le guiñó un ojo a Leo, y éste volvió a sonreír tímidamente. Arthur quiso objetar, decir algo sobre la disciplina y el régimen, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. En silencio, se sirvió un café y se sentó a la mesa, sintiéndose como un extraño en su propia cocina. 10 minutos después, Leo, sin necesidad de convencerlo, estaba sentado a la mesa comiendo con apetito sus gachas, mirando de vez en cuando hacia la torre, donde lo esperaba un dinosaurio bien alimentado. Por la tarde, la situación se repitió. A las 3, hora de las tarjetas, Arthur descubrió que la zona de juegos estaba vacía. Una oleada de irritación lo invadió. Los encontró en el jardín. Clara se había quitado los zapatos y caminaba descalza por la suave hierba, cogida de la mano de Leo. El niño observaba con gran interés una mariquita que se arrastraba por su dedo. «Os habéis perdido la clase de desarrollo cognitivo», dijo Arthur con tono severo al acercarse a ellos. «He sido muy claro sobre la importancia del horario». Clara ni siquiera se volvió. «Shh», dijo en voz baja. «No lo asustes. Es la primera vez que no tiene miedo». «¿Miedo de qué? ¿De una mariquita?» El sarcasmo resonaba en la voz de Arthur. «Señorita Madison, su futuro no depende de los insectos, sino de la terapia intensiva». Solo entonces Clara se volvió hacia él. En sus ojos no había miedo ni culpa, solo una tranquila seguridad. «No, señor Harrison. Su futuro depende de si aprende a no tener miedo de este mundo. Y el mundo no son tarjetas con cuadrados y triángulos. El mundo es la hierba bajo los pies y las mariquitas en los dedos. La clase será dentro de media hora. Solo he cambiado los puntos del horario». Por la noche, Arthur la llamó a su despacho. Era su territorio, su lugar de poder, donde cerraba acuerdos millonarios y derrotaba a fuertes competidores. Estaba seguro de que allí la pondría en su sitio. «Señorita Madison, la contraté para realizar tareas específicas», comenzó con frialdad, sentado tras su enorme escritorio. Su enfoque no solo es poco profesional, es destructivo. Esta casa funciona según mis reglas. Si no es capaz de seguirlas, podemos poner fin a nuestra colaboración ahora mismo. Clara se acercó tranquilamente a la mesa y lo miró directamente a los ojos. «Señor Harrison, usted me contrató para cuidar de su hijo. Pero usted no quiere que lo cuiden. Quiere que lo atiendan según las instrucciones, como si fuera un mecanismo caro, pero defectuoso.
Pero Leo no es un mecanismo. Es un niño. Su franqueza lo dejó atónito. Nadie, nunca, le había hablado en ese tono. ¿Cómo se atreve? Me atrevo a hacer lo que ninguno de sus caros especialistas se ha atrevido a hacer. Su voz seguía siendo tranquila, pero ahora tenía un tono firme. He visto las facturas de las clínicas, los currículos de los terapeutas, los gráficos y las dietas. Pero no he encontrado en esta casa ni un solo dibujo de Leo colgado en la nevera, ni una sola foto suya en la que salga sonriendo. Tienen todo lo necesario para tratarlo, pero ¿tienen algo para quererlo? Se dio la vuelta y salió del despacho, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Arthur se quedó solo. Sus palabras, sencillas y crueles, le habían golpeado con más fuerza que cualquier bisturí. Recorrió con la mirada su despacho perfecto, símbolo de su éxito y control. Y por primera vez en su vida sintió que estaba sentado en medio de las ruinas. Arthur no la despidió. Ni él mismo entendía muy bien por qué. Una parte de él, la acostumbrada al control y al orden, exigía llamar inmediatamente a la agencia y pedir un sustituto. Pero otra parte, que había reprimido durante tanto tiempo y con tanto éxito, le obligó a guardar silencio. Algo en sus palabras sobre el amor y los dibujos en la nevera le tocó la fibra sensible. Los días siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa. Clara no iba a la carga, actuaba como el agua, que lentamente pero con seguridad va goteando la piedra. Arthur observaba su sabotaje silencioso con una creciente confusión interior. Lo primero que apareció en la casa fue la música. No era la música clásica estéril que Arthur ponía de fondo para concentrarse, sino algo ligero, melodías de piano que parecían llenar las habitaciones de luz solar. «¿Qué música es esa?», preguntó una noche al entrar en la sala de estar. «Es Chopin», respondió Clara, sin apartar la vista del libro que ella y Leo estaban mirando en la alfombra. A Leo le gusta, le tranquiliza. Arthur no dijo nada. Se dio cuenta de que Leo realmente fruncía menos el ceño cuando sonaba esa música. Luego la casa se llenó de aromas. En lugar del aroma impersonal a limpieza que mantenía el sistema de climatización, ahora la cocina olía a repostería recién horneada. Clara, ignorando el menú del nutricionista, había empezado a hornear unas sencillas galletas de avena. «No llevan azúcar, solo miel y plátanos», dijo ella, anticipándose a su pregunta. «Son más saludables que esas barritas equilibradas que él detesta». Una vez más, Arthur no supo qué responder, porque Leo, que antes apenas comía la mitad de la comida prescrita, ahora devoraba con gusto esas galletas, manchándose graciosamente la nariz con migas. Lo que más impactó a Arthur fue la invasión del santuario, la sala de juegos. Un día entró allí y se quedó paralizado en el umbral. La estéril habitación blanca se había transformado. En el suelo había una suave alfombra de colores. En una de las paredes colgaba un gran tablero de corcho, al que estaban clavados varios dibujos torpes, pero llamativos, hechos con pinturas para dedos. Los juguetes educativos estaban arrinconados, y en el centro de la habitación había una cabaña construida con mantas y sillas. «¿Qué es esto?», murmuró, conteniendo a duras penas su ira. La cabeza de Clara asomó por la cabaña, seguida de la curiosa cabeza de Leo. «Es nuestra cueva», susurró Clara. «Nos escondemos del dragón. ¿Está con nosotros, señor Harrison? Te pareces mucho a un rey sabio que puede ayudarnos». Leo le saludó tímidamente con la mano. En sus ojos no había la habitual indiferencia, sino que brillaban con entusiasmo. Arthur se quedó clavado en el sitio. Su mundo, construido sobre el orden, la lógica y el control, se desmoronaba ante sus ojos. Esta mujer estaba convirtiendo su casa fortaleza en una casa normal,
Y lo peor era que veía cómo su hijo cobraba vida en medio de ese caos. Leo empezó a moverse más. Intentaba pronunciar algunos sonidos. Su mirada se volvía más significativa. Por la noche, sentado en su despacho, Arthur miraba los informes financieros, pero lo que veía ante sí no eran cifras, sino un dibujo torpe, una mancha amarilla con rayos que, evidentemente, debía ser el sol. Sentía que estaba perdiendo el control, y por primera vez en muchos años, eso no solo le daba miedo, sino que también le despertaba cierta curiosidad. Una vez, mientras limpiaba la biblioteca, Clara se topó con el cajón inferior de la mesa, que siempre estaba cerrado con llave. Esta vez estaba entreabierto. La curiosidad pudo más y miró dentro. Allí, bajo una pila de documentos antiguos, había un pesado álbum de fotos forrado de terciopelo. Lo abrió. Desde la primera página, la miraba una mujer joven y sonriente, con los mismos ojos cálidos y radiantes que Leo. Era la esposa de Arthur, Emily. Clara había visto su retrato en el estudio, pero allí aparecía seria y severa. En estas fotos estaba llena de vida. Aquí se ríe mientras monta en bicicleta. Aquí sostiene en brazos al pequeño Leo. Aquí ella y Arthur hacen muecas graciosas a la cámara. Arthur también era diferente en esas fotos. Relajado, feliz, lleno de vida. Clara sintió un nudo en la garganta. Comprendió que esa casa no siempre había sido un mausoleo estéril. En otro tiempo, allí habían habido risas y amor. Cogió el álbum y bajó al salón, donde Leo jugaba en la alfombra. «Leo, mira a quién he encontrado», dijo en voz baja, sentándose a su lado. Abrió la página donde Emily abrazaba a su hijo recién nacido. Leo miró la foto y su rostro cambió. Estiró su pequeño dedo y tocó el rostro sonriente de la mujer. Ma, dijo de repente con claridad. Clara se quedó paralizada. Era la primera palabra con sentido que le había oído decir. En ese momento, Arthur entró en la sala de estar. Vio el álbum en manos de Clara y se quedó paralizado, como si le hubieran golpeado. Su rostro se volvió pálido, casi gris. «¿De dónde lo has sacado?» Su voz era baja, pero sonaba amenazante. «Estaba en una caja, en la biblioteca», respondió Clara con sinceridad, sin comprender la fuerza de su reacción. «Pensé que a Leo le interesaría». «No tenías derecho», la interrumpió él, acercándose. Con delicadeza, pero con firmeza, le quitó el álbum de las manos. «Es algo personal, no debería estar aquí». «Pero señor Harrison, ha dicho mamá, la ha reconocido», intentó objetar ella. «No entiende nada», casi gritó Arthur. «Para él solo es una imagen. Solo estás reabriendo heridas que no te incumben». Cerró el álbum de golpe y el sonido resonó ensordecedor en el silencio que se había instalado. Leo, sintiendo la tensión, se encogió y volvió a encerrarse en sí mismo. La brillante luz de sus ojos se apagó. «Le pido que nunca más toque mis cosas», dijo Arthur con tono gélido, «y que nunca más mencione a mi esposa delante de mí. ¿Queda claro?». Se dio la vuelta y se fue a su despacho, llevándose consigo el álbum. Clara se quedó sentada en el suelo junto a Leo. Se dio cuenta de que había descubierto el mayor secreto de aquella casa. No se trataba solo de la enfermedad de Leo. La herida era mucho más profunda, y esa herida estaba relacionada con la mujer cuya sonrisa Arthur intentaba desesperadamente enterrar en el cajón cerrado con llave de su escritorio. Un par de días después del incidente del álbum, el ambiente en la casa se volvió tenso. Arthur estaba callado y sombrío. Evitaba a Clara y casi no miraba a Leo, como si temiera ver en sus ojos el reflejo del pasado. Clara, por su parte, trataba de comportarse como de costumbre, pero sentía que caminaba sobre hielo fino. Justo en ese momento sonó el teléfono, lo que volvió a inclinar la balanza hacia el mundo frío y racional de Arthur. Era el doctor Collins,
director de una clínica de élite en Zúrich, la nueva luz en la que Arthur había depositado sus últimas esperanzas. «Buenos días, Arthur». La voz de Collins era insinuante y segura, como la de un vendedor de coches de lujo. «Tengo noticias para usted, y, me atrevo a asegurar, le interesarán». Arthur se encerró en su despacho, cerrando bien la puerta. «Le escucho, doctor. Hemos analizado los últimos datos de Leo. Nuestro equipo ha llegado a la conclusión de que los protocolos estándar no son lo suficientemente eficaces en su caso. Pero también hay buenas noticias. Estamos dispuestos a ofrecerle participar en nuestro nuevo programa experimental, Neurogénesis». Arthur se tensó. Había oído esa expresión, programa experimental, decenas de veces, y cada vez le había costado cientos de miles de dólares. ¿En qué consiste ese programa? ¿Cuál es su esencia? En pocas palabras, la voz de Collins se volvió aún más confidencial. Utilizamos una combinación de farmacología dirigida y estimulación magnética transcraneal. Literalmente, reiniciamos ciertas áreas del cerebro responsables de las funciones cognitivas y el habla. Los primeros resultados en el grupo de discusión son simplemente asombrosos. Estamos hablando de un salto cualitativo en el desarrollo. «¿Cómo de sorprendentes?», preguntó Arthur secamente. «Uno de nuestros pacientes, un niño con un diagnóstico similar, comenzó a construir frases sencillas después de 3 meses de terapia». «¿Te lo imaginas, Arthur?», empezó a hablar. El corazón de Arthur dio un vuelco. Hablar. Esa era la palabra, el sueño por el que estaba dispuesto a todo. «¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cuál es el precio?», preguntó, sabiendo ya que no le gustaría la respuesta. «Los riesgos son mínimos. Todo se lleva a cabo bajo el más estricto control», aseguró Collins. «En cuanto a la parte financiera, el programa es exclusivo, el equipo es único. El coste del curso completo es de $1.200.000. La cifra quedó suspendida en el aire. Incluso para Arthur, era una cantidad enorme de dinero. Pero la idea de que Leo pudiera hablar lo compensaba todo. «Tengo que pensarlo», dijo Arthur, aunque interiormente ya había tomado una decisión. «Por supuesto, pero tenga en cuenta que el número de plazas en el programa es muy limitado. Ya tenemos una lista de espera de clientes de todo el mundo. Puedo reservarle una plaza durante 48 horas, no más». La conversación había terminado. Arthur se sentó en silencio en su despacho. $1.200.000. Ese era el precio del milagro. Volvía a sentirse fuerte y seguro. Ahí estaba la solución. No eran tiendas de campaña hechas con mantas ni galletas estúpidas. Era ciencia, tecnología, dinero. Algo que él entendía y controlaba. Saldría de la oficina y le diría a esa Clara que ya no necesitaba sus servicios. Él mismo resolvería el problema de su hijo, como había resuelto todos los problemas de su vida. Le compraría un futuro. Con una decisión firme como el acero, Arthur salió del despacho. Ya había ensayado mentalmente la frase con la que comenzaría la conversación con Clara. Fría, profesional, sin emociones innecesarias. «Señorita Madison, las circunstancias han cambiado. Leo y yo nos vamos a tratar». Bajó las escaleras y se dirigió hacia la sala de estar, de donde provenían unos sonidos apagados. Esperaba verlos en la alfombra con cubos o un libro, pero lo que vio lo hizo quedarse paralizado en la puerta. Clara estaba sentada en el suelo y Leo estaba tumbado boca abajo delante de ella. Clara tenía en las manos una almohada de plumas muy común. Soplaba suavemente sobre una pluma y ésta se elevaba en el aire y luego descendía lentamente, girando. Leo, conteniendo la respiración, seguía su vuelo. Tan pronto como la pluma tocaba la alfombra, él la cogía con la mano. «Ahora mira», susurró Clara. Acercó la pluma a la nariz de Leo y le hizo cosquillas suavemente. El niño,
Frunció la nariz. Clara lo volvió a hacer. Él resopló. Y luego lo hizo por tercera vez. Y ocurrió algo que Arthur nunca había oído en toda la vida de su hijo. Leo se echó a reír. No era solo un sonido, ni un sollozo fortuito. Era una risa infantil auténtica y sonora, pura y cristalina, como una campanilla. Se reía con los ojos cerrados y movía las piernas con alegría. Arthur se quedó de pie, agarrado al marco de la puerta, sin poder respirar. Todo su mundo, todo su imperio, todos sus millones y sus planes de clínicas suizas se convirtieron en polvo en ese momento. Ese sonido, sencillo e invaluable, derribó todos los muros que había construido durante tanto tiempo alrededor de su corazón. Clara, al verlo, sonrió. «Parece que hemos encontrado su punto débil», dijo en voz baja. Volvió a hacerle cosquillas a Leo con la pluma y la habitación se llenó de nuevo de risas. Arthur entró lentamente, como en un sueño, en la sala de estar y se sentó en el suelo junto a ellos. No sabía qué decir. Simplemente miraba a su hijo riendo y sentía cómo una lágrima rodaba por su mejilla. Una, luego otra. Él, que ni siquiera había llorado en el funeral de su esposa, estaba sentado en el suelo de su lujoso salón y lloraba al oír la risa de un niño. «¿Puedo cogerla?», preguntó con voz ronca, extendiendo la mano. Clara le dio la pluma en silencio. Arthur, con toda la torpeza de la que era capaz, la acercó a la mejilla de Leo. El niño lo miró. Su risa se apagó, pero en sus ojos seguía brillando la misma chispa. Miró a su padre sin miedo, con curiosidad, y Arthur lo entendió. El doctor Collins, con su $1.000.000, le vendía silencio y esterilidad. Y esta mujer, con una simple pluma en la mano, acababa de regalarle la vida. Esa noche, Arthur no se retiró a su estudio, como solía hacer. Cuando Clara los llamó para cenar, se sentó por primera vez a la mesa con ellos, no a la cabecera, como un rey en su castillo, sino junto a Clara, en una silla normal. El silencio en la mesa era diferente. No era opresivo y frío, sino incómodo, lleno de palabras no dichas. Leo estaba sentado en su trona y, para sorpresa de Arthur, intentaba comer solo, manchándose la cara de puré de forma divertida. Clara no le corregía, sino que se limitaba a observarle con una sonrisa. «Está progresando», dijo Arthur en voz baja, rompiendo el silencio. Clara asintió. «Se esfuerza mucho. Solo necesitaba que creyeran en él». Volvieron a quedarse en silencio. Arthur miró a Clara. Por primera vez la veía realmente, no como una empleada, sino como una persona. No sabía nada de ella. «¿Por qué elegiste este trabajo, Clara?», preguntó, sorprendido de sí mismo. Ella se quedó pensativa por un segundo, mientras le limpiaba la boca a Leo con una servilleta. «Tenía un hermano menor», respondió simplemente. «Él también era diferente. No era como los demás. Mis padres lo querían mucho, pero no sabían qué hacer con él. Intentaban constantemente corregirlo, y él solo necesitaba que jugaran con él a los piratas». En su voz no había autocompasión, solo una tristeza luminosa. «¿Y qué fue de él?», preguntó Arthur con cautela. «Creció. No se convirtió en un genio, no terminó la universidad, pero trabaja en el jardín, cultiva las rosas más bonitas de la ciudad, y es feliz», sonrió al pensar en ello. «Me di cuenta de que la felicidad no siempre es como nos la imaginamos. A veces huele a tierra y a rosas, y no a perfumes caros». Arthur se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Toda su vida había sido una carrera hacia el éxito, hacia la imagen que él mismo se había creado. Y en esa imagen no había lugar para un hijo que nunca terminaría la universidad. «Yo no sé cómo comportarme con él», admitió de repente, y esa confesión le costó un esfuerzo increíble. «Leo libros, pago a los mejores médicos, pero cuando lo miro, solo veo mi error, mi fracaso.
No es su fracaso, señor Harrison, dijo Clara con suavidad. Es su hijo, y no necesita que usted lo arregle. Necesita que usted lo vea. Simplemente verlo. La cena había terminado. Por primera vez en muchos años, no había sido solo una comida, sino algo parecido a una cena familiar. Cuando Clara acostó a Leo, Arthur se acercó a la puerta de la habitación del niño. La oyó cantar en voz baja una nana. Se quedó allí unos segundos y luego se marchó en silencio. Esa noche llamó a Zurich. «Doctor Collins, soy Arthur Harrison. He tomado una decisión. No participaremos en su programa». «Pero Arthur, es una oportunidad única». La voz del doctor resumaba decepción. «Lo sé», respondió Arthur con calma. «Pero creo que he encontrado otro camino. Gracias». Colgó el teléfono. Aún no sabía qué camino era ese ni a dónde le llevaría. Pero por primera vez sentía que iba en la dirección correcta. Durante las siguientes semanas, la casa de los Harrison se fue descongelando lenta, pero seguramente. Arthur empezó a volver antes del trabajo. Ya no se encerraba en su despacho, sino que se sentaba en el salón, fingiendo leer documentos, mientras observaba a escondidas cómo Clara y Leo construían increíbles castillos con los bloques de construcción o pintaban con acuarelas. Incluso se unió a sus juegos varias veces. Torpe, avergonzado, pero lo intentaba. Aprendió a rugir como un tigre y a construir torres que Leo derribaba con entusiasmo. La risa de su hijo se convirtió para él en el sonido más familiar y querido de la casa. Parecía que el hielo se había derretido por fin. Pero los viejos hábitos costaban mucho de erradicar. El controlador interno que había gobernado la vida de Arthur durante tantos años no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Y la batalla tuvo lugar donde menos se lo esperaba, en la cocina. Una mañana bajó las escaleras con ganas de tomarse una taza de café. Entró en la cocina y se quedó paralizado. En la puerta de acero perfectamente lisa de su ultramoderno frigorífico, que costaba lo mismo que un coche pequeño, había un dibujo pegado torcidamente con un trozo de cinta adhesiva. Era una composición abstracta de manchas verdes, azules y amarillas. El sol, la hierba y el cielo, como le había explicado Clara ayer. Una obra de Leo. Para cualquier otra persona, no habría sido más que un bonito dibujo infantil. Pero para Arthur, era una invasión, una violación, una mancha en su universo perfecto, calibrado al milímetro. Ese frigorífico era el símbolo de su estatus, de su orden, y ahora tenía colgado ese garabato. «¿Qué es esto?». El tono gélido volvió. Ni siquiera se dio cuenta de cómo había sucedido. Clara, que estaba preparando el desayuno, se dio la vuelta. En sus ojos se reflejó la sorpresa. «Es una obra maestra de Leo. La colgamos ayer por la noche, cuando ya te habías ido. En mi opinión, es muy alegre». «¿Alegre?», repitió él, acercándose. «Estropea el diseño. Está fuera de lugar aquí». Extendió la mano, y con un movimiento brusco, arrancó el dibujo de la nevera. La cinta adhesiva dejó una marca pegajosa en el acero impecable. «Señor Harrison, ¿qué está haciendo?». La voz de Clara denotaba incredulidad. «Estoy poniendo orden», gritó, y su voz resonó en la cocina. «Te he permitido demasiado. Música, galletas, tiendas de campaña. Pensé que eso ayudaría a Leo. Pero está convirtiendo mi casa en un circo. Todo tiene un límite». En ese momento, atraído por el ruido, Leo entró en la cocina. Vio en manos de su padre su dibujo arrugado y su rostro, que acababa de aprender a sonreír, se distorsionó por la ofensa. Sus labios temblaron y lloró en silencio. Ese llanto silencioso golpeó a Arthur más fuerte que cualquier grito. Miró la hoja arrugada en su mano, luego a su hijo llorando,
luego al rostro condenatorio de Clara, y comprendió el terrible error que había cometido. Quería decir algo, disculparse, pero no pudo articular ni una palabra. Su viejo mundo, un mundo de orden y control, se había enfrentado a uno nuevo, un mundo de calidez y sentimientos. Y ese viejo mundo, en su última agonía, había golpeado lo más preciado que tenía. Abrió la mano y el dibujo arrugado cayó al suelo. Arthur lo miró como si fuera los restos de su propio corazón. El silencio que volvió a la casa era 100 veces peor que el que reinaba allí antes de la llegada de Clara. Aquel era estéril y sin vida. Este estaba lleno de dolor, resentimiento y un sentimiento de culpa resonante. Era pesado como una lápida. Leo volvió a encerrarse en sí mismo. Dejó de reír. Ya no salía corriendo a recibir a Arthur cuando volvía del trabajo. Se limitaba a sentarse en su rincón, jugando con los cubos, y su mirada volvió a ser vacía y distante. El frágil puente que habían construido durante varias semanas se derrumbó en un instante. Clara se convirtió en una sombra. Cumplía con sus obligaciones con una cortesía impecable y gélida. Preparaba la comida, limpiaba, se ocupaba de Leo, pero la calidez había desaparecido de su mirada. Ya no discutía con Arthur, no le sonreía, no intentaba involucrarlo en sus juegos. Solo hablaba con él cuando era necesario, con frases cortas y entrecortadas. La comida está lista, señor Harrison. Leo necesita bañarse. Arthur volvió a ser para ella señor Harrison, y esa formalidad le dolió más que cualquier bofetada. Arthur se sumió en un abismo de autocompasión. Llegaba a casa y veía ese silencio sepulcral, y comprendía que él mismo era el responsable. Veía los ojos apagados de su hijo y la fría cortesía de Clara, y se sentía como un monstruo. Varias veces intentó hablar, disculparse, pero las palabras le parecían patéticas e inapropiadas. Una noche se armó de valor. Entró en la cocina, donde Clara estaba lavando los platos. «Clara», comenzó a decir. Ella ni siquiera se volvió. «Quería decirte sobre lo de esa mañana. Me equivoqué». Ella se detuvo, pero no se volvió hacia él. «Tiene derecho a establecer las reglas que quiera en su casa, señor Harrison», respondió ella con voz tranquila y sin emoción. «No, no se trata de reglas», se acercó. «Yo no sé qué me pasó. Fue una tontería. Yo te pido perdón». Entonces ella se volvió. Su rostro estaba cansado. «Me pides perdón a mí, pero no me has ofendido a mí». Miró a su hijo, su primer intento de regalarle algo, y lo tiró a la basura. Pisoteó su confianza. «Mis disculpas no le servirán de nada». Ella volvió a dar la espalda al fregadero, dejando claro que la conversación había terminado. Arthur se quedó de pie en medio de la cocina, abrumado por lo acertado de sus palabras. A altas horas de la noche, cuando todos en la casa dormían, bajó las escaleras. El dibujo arrugado seguía tirado en el suelo, junto al cubo de basura donde lo había tirado. Arthur lo recogió. El papel estaba duro por las lágrimas secas. Comprendió que Leo había llorado sobre él cuando nadie lo veía. Llevó el dibujo a su estudio y lo puso sobre la enorme mesa de caoba. A la luz de la lámpara de mesa, intentó durante mucho tiempo y con gran esfuerzo alisar la hoja arrugada. Cada pliegue, cada arruga le parecía una cicatriz en su propia conciencia. Lo alisó con las palmas de las manos, los dedos, una regla, pero el papel conservó para siempre el recuerdo de su crueldad. Se quedó así hasta el amanecer, a solas con su culpa, mirando el dibujo infantil que él mismo había destrozado, que era más brillante y vivo que toda su vida ordenada, pero muerta. Pasó otra semana. La guerra fría en la casa continuaba. Arthur comprendió que las palabras no serían suficientes. Necesitaba una acción.
algo que pudiera mostrar sin palabras lo arrepentido que estaba. Un día se fue del trabajo a la hora del almuerzo. No fue al banco ni a una reunión con sus socios. Se dirigió a una pequeña zona a las afueras de la ciudad, donde se encontraban los talleres artesanales. Caminó durante mucho tiempo entre los puestos hasta que encontró lo que buscaba. Era un sencillo marco de madera, hecho de roble claro sin tratar, sin dorados, sin tallas, simplemente cálido y vivo al tacto. Luego se detuvo en una papelería y compró un gran tablero de corcho, del más común, como los que se cuelgan en las escuelas o las oficinas. Al regresar a casa, se encerró en su estudio. Sacó del cajón de la mesa el dibujo maltrecho de Leo. Con mucho cuidado, por miedo a romperlo, lo colocó en el marco. Los pliegues y las arrugas no habían desaparecido, pero ahora formaban parte de la composición, como las cicatrices en el rostro de un guerrero. Contaban una historia. Luego cogió las herramientas y se dirigió a la cocina. Clara y Leo estaban en el jardín. Eligió la pared frente a la entrada, lo primero que se ve al entrar, y colgó en ella un tablero de corcho. Justo en el centro, fijó el marco con el dibujo. Parecía extraño y fuera de lugar en su cocina de diseño. Pero al mismo tiempo, era la única mancha viva en todo ese reino de acero y piedra. Se sentó a la mesa y esperó. Su corazón latía con fuerza, como antes de la transacción más importante de su vida. Media hora más tarde, se abrió la puerta del jardín. Leo fue el primero en entrar. Se detuvo en el umbral, vio el tablero y se quedó paralizado. Miró su dibujo enmarcado y su rostro cambió lentamente. Sorpresa, incredulidad y luego una tímida y brillante sonrisa. Se acercó a la pared y tocó con cuidado con el dedo el cristal que cubría su obra maestra. A continuación entró Clara. Vio la pizarra, el marco, a Leo sonriendo y a Arthur sentado a la mesa. No dijo nada. Simplemente miró a Arthur y el hielo de sus ojos comenzó a derretirse lentamente. «Este es su lugar», dijo Arthur con voz apagada. «Aquí se colgarán todos sus trabajos». Clara asintió lentamente. «Es un buen primer paso, señor Harrison», dijo en voz baja. Y por primera vez en muchos días lo llamó por su nombre. Arthur. En ese momento, casualmente miró hacia la mesa de la cocina, donde estaba el viejo álbum de fotos de Emily, que Arthur, al parecer, había sacado del estudio y se había olvidado de guardar. Ya lo había visto antes, pero ahora su mirada se detuvo en un detalle de la última foto, tomada unos días antes de la tragedia. Emily, abrazando al pequeño Leo, sonreía a la cámara. Pero en su muñeca, Clara vio algo que no había visto antes. Una pulsera ancha que claramente ocultaba algo. Algo que no encajaba con la imagen de una madre feliz. Parecía la huella de una pulsera de identificación de hospital. Esta idea, rápida y inquietante, pasó rápidamente y desapareció, pero dejó tras de sí una ligera sensación de inquietud. Se había alcanzado una frágil tregua. La casa volvió a llenarse de los silenciosos sonidos de la vida. Pero Arthur sabía que el marco en la pared era solo el principio. Había encerrado a su hijo y a sí mismo en esa jaula dorada, y ahora le tocaba a él abrir la puerta que daba al exterior. La idea fue de Clara. «Necesita ver a otros niños. Necesita sol y espacio», dijo una vez durante el desayuno. «Vamos al parque de la ciudad». Arthur sintió un escalofrío. El parque, un lugar público, decenas, cientos de miradas ajenas. No había sacado a Leo entre la gente desde hacía 3 años, desde que en el parque infantil, una madre compasiva le dijo en voz alta a su amiga: «Dios mío, qué horror, y hay gente que tiene hijos así». Ese susurro aún resonaba en sus oídos. «No creo que sea una buena idea», respondió secamente. «Hay demasiada gente. Puede ser estresante para él».
¿Estresante para él o para ti, Arthur?, preguntó Clara con suavidad, pero con insistencia. Él no respondió. Ambos sabían la verdad, pero se obligó a sí mismo. El sábado por la mañana, los tres fueron al parque. Era un día soleado. Había familias paseando por todas partes y niños riendo. Arthur se sentía como si hubiera salido desnudo a la plaza central. Sujetaba la mano de Leo con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos e instintivamente intentaba protegerlo de las miradas. Y la gente miraba. Sentía sus miradas sobre él, curiosas, compasivas, a veces despectivas. Se encogió, esperando el siguiente susurro, el siguiente golpe. «¡Mira, Leo! ¡Patos!», exclamó Clara, como si no se diera cuenta de nada a su alrededor. Lo llevó al estanque. Leo, al ver por primera vez tantos seres vivos que graznaban, se quedó paralizado de emoción. Los señalaba con el dedo y emitía unos sonidos alegres y gorgoteantes. Arthur se quedó un poco más lejos, a la sombra de un árbol, como un centinela en su puesto. Vio como una pareja joven con un niño se detenía cerca. La niña pequeña señaló a Leo con el dedo y preguntó en voz alta: «Mamá, ¿por qué este niño es tan gracioso?». Arthur se quedó paralizado. Ahora empezará. La madre la regañará, sonreirá con torpeza y se la llevará lejos. Pero la mujer hizo otra cosa. Se sentó junto a su hija y le dijo en voz baja: «Cariño, todas las personas son diferentes. Este niño simplemente ve el mundo de una manera un poco diferente. Pero mira cómo se alegra con los patitos, igual que tú». Arthur sintió cómo la tensión que le oprimía los hombros comenzaba a desaparecer. Se acercó a Clara y Leo. «Están mirando», dijo en voz baja. «Que miren», respondió Clara con calma, sin apartar la vista del estanque. «Miran porque él es diferente. No es bueno ni malo, es simplemente un hecho. No puedes prohibirles que miren, pero puedes enseñarle a no tener miedo de sus miradas y aprender tú mismo». Sacó una bolsa de pan de su bolso. «¿Quieres dar de comer a los patos?», le preguntó a Leo. El niño asintió alegremente. «Y tú también, Arthur», le tendió un trozo de pan. «Prueba, es muy relajante». Y Arthur, multimillonario, propietario de un imperio arquitectónico, estaba de pie a la orilla del estanque del parque municipal y desmenuzaba pan para los patos. Miró a su hijo, que observaba con entusiasmo el ajetreo de las aves, a Clara, cuya tranquilidad era como un campo de fuerza, y a la gente que los rodeaba. Y comprendió que el muro no estaba fuera. Siempre había estado dentro de él, y precisamente hoy había aparecido en él otra grieta, la más grande. El frágil mundo que había comenzado a construirse en la casa se vio perturbado de la manera más descortés. El martes por la noche, sin previo aviso, apareció en la puerta Caterina, la hermana mayor de Arthur. Caterina era todo lo contrario a él. Ruidosa, autoritaria, vestida a la última moda. Vivía en un mundo de recepciones sociales, subastas benéficas e interminables chismes. Irrumpió en la tranquila sala de estar como un huracán. «Arthur, querido, ¿por qué no contestas al teléfono?». Ya empezaba a preocuparme. Dejó caer sobre la mesa un bolso que costaba lo mismo que el sueldo anual de Clara, y miró a su alrededor. Su mirada se posó inmediatamente en Clara y Leo, que estaban sentados en el suelo, construyendo un castillo con piezas de juguete. «Oh, ¿y quiénes son estos?». Su voz rezumaba fría cortesía. «Caterina, te presento a Clara Madison. Me ayuda con Leo». Arthur se levantó para recibirla, preparándose mentalmente para la batalla. «¿Le ayuda?». Caterina arqueó una ceja con escepticismo. «Por lo que veo, le ayuda a sentarse en el suelo». «Arthur, ya lo habíamos hablado. Necesita a los mejores especialistas, no niñeras. Tú mismo rechazaste esa clínica suiza». Llamé a Collins, estaba furioso. «Tomé esa decisión yo solo, Caterina».
¿Qué te pasa? Bajó la voz hasta convertirla en un susurro trágico. Primero dejas de aparecer en sociedad y ahora contratas a no sé quién. Mira al niño, está lleno de migas. ¿Qué métodos son estos? Leo, sintiendo la tensión, se encogió y se escondió detrás de Clara. Caterina, te pido que no te entrometas. La voz de Arthur era suave, pero firme. ¿Que no me entrometa? Arthur, soy tu hermana. Me preocupo por ti y por la reputación de nuestra familia. La gente habla. Preguntan por qué escondes a tu hijo. No lo escondo. Simplemente estoy aprendiendo a ser su padre. Le costó mucho hacer esta confesión. Caterina lo miró como si estuviera loco. ¿Ser padre? Tenías que haber sido padre hace 7 años. Ahora hay que actuar. Invertir dinero en su futuro. Y no construir cubos en el suelo. Su futuro no es una cuenta bancaria. Arthur alzó la voz de forma inesperada para sí mismo. Su futuro es poder reír. Que no le den miedo las mariquitas y los patos del parque. Tú nunca lo entenderás. Se quedaron uno frente al otro, como dos boxeadores en el ring. ¿Que no lo entenderé? Caterina sonrió con amargura. Arthur, soy la única que ha intentado hacerte entrar en razón todos estos años. Con Emily hiciste lo mismo. El nombre de su esposa lo hizo estremecerse. No te atrevas a hablar de ella. Lo haré. Su voz resonó. Intentaste encajarla en tu marco ideal. Tenía que ser la esposa perfecta, la madre perfecta. Y ella solo quería que, por una vez, dejaras tus planos y salieras a pasear con ella bajo la lluvia. Se quejaba y lloraba. Tenía tanto miedo de que no pudieras querer a Leo si no era perfecto. Ya lo veía en ti por aquel entonces. Las palabras de su hermana le golpearon de lleno. Siempre había pensado que él y Emily eran felices, la pareja perfecta. Pero ahora, bajo el peso de la ira de Caterina, empezaron a aflorar en su memoria fragmentos de recuerdos. Los ojos cansados de Emily, sus peticiones de «quedémonos en casa», que él ignoraba por culpa de otra recepción. «Vete», ronroneó, incapaz de seguir escuchándola. «Con mucho gusto», exclamó Caterina, cogiendo su bolso. «Pero luego no digas que no te lo advertí. Te estás precipitando al abismo, Arthur, y arrastrando contigo a ese pobre niño». Se marchó dando un portazo. Arthur se quedó de pie en medio del salón, aturdido. Clara se acercó y le puso la mano en el hombro en silencio. Él no se apartó. Las palabras de su hermana habían abierto una vieja herida de la que ni siquiera sospechaba. Pensaba que estaba luchando por el futuro de Leo. ¿Y si todo este tiempo había estado luchando contra el fantasma de su propio y insoportable perfeccionismo, que en algún momento, tal vez, ya le había costado su familia? La visita de Caterina dejó un regusto amargo. Las palabras de ella sobre Emily no se le iban de la cabeza a Arthur, lo que le obligaba a ver el pasado con otros ojos. Empezó a dudar de todo lo que creía saber sobre su matrimonio, sobre su esposa, sobre sí mismo. Clara tampoco podía olvidar aquella conversación, y además le inquietaba un detalle del álbum de fotos: la pulsera que llevaba Emily en la mano. Sentía que ambos acontecimientos estaban relacionados de alguna manera. Una noche, cuando Arthur se fue a una reunión tardía y Leo ya estaba durmiendo, Clara decidió volver a la biblioteca. No sabía lo que estaba buscando. Simplemente, una especie de intuición la guiaba. Volvió a abrir el cajón del escritorio donde estaba el álbum. Revolviendo entre los viejos papeles, se topó con una pequeña caja de madera escondida en el rincón más alejado. Dentro, bajo un montón de flores secas y tarjetas infantiles, había un delgado cuaderno con tapa de cuero. Era un diario. El diario de Emily. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. Sabía que era un secreto ajeno, que no tenía derecho a leerlo, pero algo le decía que la respuesta a todas las preguntas sobre esa casa
se encontraba precisamente allí. Se sentó en un sillón y abrió la primera página. Las anotaciones comenzaban poco antes del nacimiento de Leo. Las primeras páginas estaban llenas de luz y esperanza. Emily escribía sobre su amor por Arthur, sobre cómo esperaban un hijo, sobre sus sueños. Pero cuanto más avanzaba, más inquietud aparecía en las líneas. Arthur quiere que todo sea perfecto, la habitación infantil perfecta, el cochecito perfecto, el nombre perfecto. A veces me da miedo no poder ser una madre perfecta. ¿Y si nuestro hijo no es perfecto? Tras el nacimiento de Leo y el diagnóstico, el tono del diario cambió. Se volvió desesperado. No lo mira. Arthur viene, se queda de pie junto a la cuna, como si fuera otro de sus proyectos, y se va a su despacho. Habla de médicos, de clínicas, de terapias. Nunca ha dicho, es nuestro hijo y lo quiero. Dice, resolveremos este problema. Pero Leo no es un problema. Es mi niño, mi pequeño y cálido tesoro. Clara pasaba las páginas y ante ella se desplegaba la tragedia de una mujer que se asfixiaba en una jaula de oro. Emily describía su lucha contra la depresión que se avecinaba, su soledad. Escribía sobre cómo intentaba comunicarse con su marido, pero se topaba con un muro formado por sus planes y horarios. Hoy le he pedido que fuéramos al lago, solo nosotros dos. Me ha dicho que tenía una llamada importante. Esa llamada siempre es más importante. Siento que me hundo, y nadie lo ve. La última entrada fue escrita el día antes de su muerte. Era breve y aterradora. No puedo más. Estoy tan cansada de ser fuerte. Solo quiero silencio. Clara cerró el diario. Las lágrimas le corrían por las mejillas. La causa oficial de la muerte de Emily fue un ataque al corazón. Pero ahora Clara entendía que su corazón simplemente no había aguantado. Se había roto por la soledad y la desesperación. Y la pulsera de la foto era un recuerdo de la clínica a la que, al parecer, había acudido en secreto en busca de ayuda sin que su marido se enterara. Cuando Arthur regresó, encontró a Clara en su estudio. El diario estaba sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó al ver el rostro lloroso de Clara. «Tienes que leerlo», respondió ella en voz baja. Cogió el diario. Leyó toda la noche, y con cada página, su mundo se derrumbaba. No veía letras, sino el dolor vivo de su esposa, que él, en su egoísmo y ceguera, simplemente no había notado. Pensaba que estaba construyendo un mundo ideal para ella, pero en realidad estaba construyendo una prisión. Su lucha por el hijo perfecto no era más que la continuación de la misma guerra que libraba contra todo lo vivo e imperfecto. Una guerra en la que ya había perdido a su esposa y casi había perdido a su hijo. Cuando salió el sol, Arthur cerró el diario. Por primera vez en muchos años, no sentía ni ira ni desesperación, solo vacío, y una clara y aterradora comprensión de lo profundamente equivocado que estaba. No lloraba la muerte de su esposa, lloraba su vida, que nunca había sido capaz de ver. La mañana no trajo alivio. Arthur no fue a trabajar. No podría. Toda su vida, todos sus logros, todo lo que consideraba correcto e importante, se había convertido en cenizas. Estaba en bancarrota, pero no financiera, sino espiritual. Salió a la terraza. Clara estaba sentada en una silla de mimbre, contemplando el jardín matutino. Al parecer, lo estaba esperando. Se acercó y se sentó en silencio frente a ella. Parecía haber envejecido 10 años. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba desordenado, y su costosa bata estaba arrugada. La armadura se había resquebrajado. Pensaba que el amor era algo que se podía construir. Comenzó con voz apagada y extraña, mirando al vacío. Como un edificio. Se necesita el proyecto adecuado, los mejores materiales, un cálculo preciso. Le di todo, esta casa,
dinero, estatus. Construí una vida perfecta para ella. Pensé que sería feliz. Sonrió con amargura. Pero ella solo quería pasear bajo la lluvia. Y yo tenía miedo de resfriarme, miedo de alterar el calendario, miedo de parecer poco serio. No era un marido, era el capataz en la construcción de su felicidad. Y fracasé en el proyecto. Clara se quedó en silencio, dejándole hablar. No era un diálogo, era una confesión. Y entonces apareció Leo. Y él también era incorrecto, una desviación del proyecto, material defectuoso. Y decidí arreglarlo. Contraté a los mejores ingenieros, a los mejores restauradores. Invertí millones para corregir el error de la naturaleza, para que se convirtiera en normal, perfecto, en alguien de quien pudiera estar orgulloso. Se giró y miró a Clara a los ojos por primera vez. En su mirada había un abismo de dolor. Nunca pensé en lo que él quería. Solo pensaba en cómo lo veían los demás, en los ojos de mi hermana, de mis socios, en mis propios ojos. No estaba criando a un padre, estaba puliendo mi propio ego. No sabías hacerlo de otra manera, dijo Clara en voz baja. Así te enseñaron, que todo en este mundo se puede controlar y corregir. ¿Me enseñaron? Él negó con la cabeza. Yo mismo me enseñé. Porque es más fácil. Es mucho más fácil extender un cheque por 1.000.000 que sentarse en el suelo y construir una torre con cubos. Es más fácil hablar de una resonancia magnética que intentar entender por qué tu hijo le tiene miedo a las mariquitas. Elegí el camino fácil y me trajo aquí, a esta casa perfecta, donde mi esposa murió de soledad y donde mi hijo era un extraño para mí. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaron. No eran las lágrimas silenciosas que se permitió el día que escuchó la risa de Leo. Eran sollozos, sordos, masculinos, terribles sollozos de un hombre que se había dado cuenta de la gravedad de sus errores. Lloraba por Emily, por Leo, por sí mismo, por el hombre que nunca había podido llegar a ser. Clara no se movió. Simplemente estaba a su lado. Su presencia era el único ancla en esta tormenta. En ese momento, Leo salió a la terraza. Oyó el llanto y se dirigió hacia el sonido. Vio a su padre encorvado en la silla y se quedó paralizado. Nunca lo había visto así. En su mundo infantil, los padres eran fuertes, no lloraban. Se acercó con vacilación. Se quedó parado un segundo. Y luego hizo lo que destruyó definitivamente lo que quedaba del viejo Arthur. Se acercó, se puso de puntillas y puso su pequeña mano sobre la mejilla húmeda de su padre. La acarició torpemente, tratando de secarle las lágrimas, como Clara solía secarle el puré de la cara. No dijo nada, pero en ese gesto sencillo y torpe había más amor y perdón que en todas las palabras del mundo. Arthur levantó la cabeza y miró a su hijo, y a través de las lágrimas, por primera vez, vio no el diagnóstico, no el problema, no su fracaso. Vio a su niño, a su amado, imperfecto, pero absolutamente perfecto en su imperfección. Hijo, lo atrajo hacia sí y lo abrazó con fuerza. Fue una rendición total e incondicional, y solo después de perder esa guerra consigo mismo, finalmente tuvo la oportunidad de ganar. Después de esa mañana, reinó en la casa una paz frágil, pero auténtica. Arthur canceló todas sus citas de la semana. Ya no se escondía detrás del trabajo. Aprendió a vivir. De nuevo. Ahora los días se parecían entre sí. Y en esa monotonía había más felicidad que en todos sus logros anteriores. Por la mañana, los tres preparaban el desayuno. Arthur, siguiendo las instrucciones de Clara, intentaba torpemente hacer tortitas, manchando de harina su caro jersey de cachemira, y por primera vez eso no le molestaba. Leo se sentaba en la encimera y observaba con entusiasmo ese caos culinario. Pasaban mucho tiempo en el jardín.
Arthur se tumbaba en la hierba y se limitaba a mirar las nubes, mientras Leo se tumbaba a su lado, señalando el cielo con el dedo y emitiendo sonidos de entusiasmo. Arthur empezó a contarle historias. No eran de los libros, sino suyas propias. «Sabes», decía, mirando una nube que pasaba, parecida a un barco. «Tu madre amaba mucho el mar. Decía que el mar no tiene líneas rectas. Por eso es tan vivo. Ella era como el mar». Leo lo escuchaba y parecía entender no las palabras, sino la entonación, la calidez que aparecía en la voz de su padre. Un día, Arthur trajo un viejo álbum de fotos al salón. Ya no lo escondía. Se sentó en el suelo, sentó a Leo en sus rodillas y comenzaron a mirar. Clara se sentó a su lado. «Y estos somos tu madre y yo», Arthur señaló la foto de boda. Ella se reía tanto porque le había pisado el vestido. Yo era muy torpe. Pasó la página. «Y aquí, mira, eres tú. Pequeñito. Dormías todo el tiempo y fruncías la nariz de forma graciosa. Mientras hablaba, el pasado dejó de ser una fuente de dolor. Se convirtió en parte de su historia, cálida y luminosa». Clara vio cómo cambiaba Arthur. Se volvió más suave, sus movimientos más fluidos, y sus ojos, en lugar de acerados, se llenaron de calidez. El punto culminante llegó el jueves. Estaban sentados de la misma manera, en el suelo, hojeando el álbum. Arthur llegó a la última foto, aquella en la que Emily abrazaba a Leo. «Esta es mamá», dijo, pasando el dedo por el rostro de su esposa. «Esta eres tú. Y este», se señaló a sí mismo, «este es papá». Lo repitió varias veces, como si fuera una sencilla canción infantil. Mamá, Leo, papá. Leo miró atentamente la foto. Luego levantó la vista hacia Arthur. Lo miró durante un largo rato, estudiándolo. Luego levantó lentamente su manita, señaló con el dedo directamente al pecho de Arthur y, separando las sílabas, con un esfuerzo increíble, pero con absoluta claridad, dijo: «Papá». El tiempo se detuvo. El aire de la habitación vibró. Arthur se quedó inmóvil, temiendo moverse, temiendo haberlo oído mal. Pero Leo, al ver su reacción, sonrió con su amplia sonrisa desdentada y repitió, ya con más seguridad: «¡Papá!». No era la palabra por la que Arthur estaba dispuesto a pagar $1.200.000 al Dr. Collins. Era mucho más que eso. Era un reconocimiento. Era un perdón. Era un puente tendido sobre el abismo de silencio que él mismo había cavado durante tanto tiempo entre ellos. Abrazó a su hijo en silencio. No lloró. En su interior se extendía un sentimiento tan grande y absorbente de calidez y ternura que simplemente no quedaba lugar para las lágrimas. Simplemente abrazó a su hijo, inhalando el aroma de su cabello, y comprendió que solo ahora, a sus 42 años, se había convertido realmente en padre. Clara estaba sentada a su lado y lloraba en silencio. Había sido testigo de un milagro, no médico, sino humano. Un milagro que no nace del dinero ni de la tecnología, sino del calor sencillo y compasivo del corazón humano. Habían pasado 6 meses. El otoño había llegado, tiñendo el jardín que se veía desde las ventanas de colores dorados y rojizos. La casa de los Harrison había cambiado hasta quedar irreconocible. Ya no se parecía a una sala de exposiciones estéril. Se había convertido en un hogar. La pared de la cocina se convirtió en una galería de arte en constante renovación. Decenas de dibujos de Leo en sencillos marcos de madera colgaban mezclados con fotografías. Aquí están los 3 en el parque. Aquí Leo, cubierto de barro hasta las orejas, ayuda a Arthur a plantar flores. Aquí Clara y Leo hornean galletas. Arthur estaba sentado en su despacho, pero el despacho también había cambiado. En lugar de los informes bursátiles,
En la pantalla había un programa de modelado 3D abierto, y él diseñaba con entusiasmo una casa en un árbol. Terminó la videollamada. Sí, John, entiendo que es un proyecto importante, pero no podré asistir a la reunión del viernes. Tengo una obra, dijo con una sonrisa. No, no es un rascacielos. Es algo más importante. Lo discutiremos todo el lunes. Cerró el portátil, se puso unos vaqueros viejos y salió al jardín. Allí, en el gran roble, ya había una plataforma de madera construida. Leo, con un pequeño casco de construcción, le pasaba los clavos con aire importante. «Bueno, capataz, acepta el trabajo», dijo Arthur alegremente mientras subía por la escalera. Clara salió a la terraza con una bandeja en la que había una jarra de limonada y un plato con tarta de manzana aún caliente. Hace tiempo que había dejado de ser solo una ayudante para ellos. Se había convertido en parte de su pequeña, extraña, pero tan real familia. «Tened cuidado ahí, constructores», dijo con una sonrisa, «o os quedaréis sin almuerzo». Se sentaron directamente en la hierba. Leo ya sabía decir varias decenas de palabras y construía frases sencillas. Les contaba con entusiasmo lo grande que sería su casita. Arthur y Clara lo escuchaban, mirándose el uno al otro. En sus miradas había algo más que simple amistad. Había comprensión, ternura y una felicidad compartida y ganada con esfuerzo. En ese momento, la verja crujió suavemente. Caterina estaba de pie en el camino. No iba tan llamativa como de costumbre. Miró la escena, a su hermano, feliz y despeinado, a Leo riendo, a la tranquila sonrisa de Clara, y en sus ojos se leía la confusión. Arthur la vio, y para su sorpresa no frunció el ceño. Se levantó y se dirigió hacia ella. «Katia, hola. Yo solo pasaba por aquí», comenzó ella con inseguridad. «Decidí pasar a saludar». Su mirada estaba fija en Leo. «¿Habla?» «Sí», respondió Arthur simplemente. «Y ríe, y dibuja, y parece que va a ser un gran arquitecto, al menos de casitas en los árboles». Sonrió. Era la primera sonrisa sincera que veía en su rostro en muchos años. «¿Quieres un poco de tarta?», la ha hecho Clara. Le sale mucho mejor que a los cocineros del Ritz. Él no le pidió perdón. Ella no se disculpó. Pero en ese momento ambos comprendieron que la guerra había terminado. Caterina asintió con incertidumbre y lo siguió hasta el improvisado picnic sobre la hierba. Por la tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, los tres se sentaron en la terraza, cubiertos con una gran manta. Leo se acurrucó junto a su padre y le contó algo en voz baja, señalando con el dedo las primeras estrellas. Arthur lo abrazó con un brazo y con el otro cubrió la mano de Clara, que yacía a su lado. Ella le apretó los dedos en respuesta. Ya no era el amo del mundo, contemplando la ciudad desde lo alto de un rascacielos. Era simplemente un hombre sentado en la terraza de su casa, junto a la mujer a la que empezaba a amar, abrazando a su hijo. Había pagado un precio terrible por el silencio, pero solo así pudo, por fin, escuchar la verdadera música de la vida, y era hermosa,